Buenos días para todas y para todos. Bienvenidos nuevamente a esta clase sobre derechos humanos del programa formativo de promotoras y promotores de los derechos humanos, embajadores bolivarianos de paz comunal. El día de hoy nos corresponde ver la clase sobre soberanía y participación. Para esta clase tenemos de ponente a la licenciada Aura Rosa Hernández. Voy a leer un poquito su currículo. Presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, directora de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento en la Defensoría del Pueblo, directora general del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, directora general de Investigación y Desarrollo Legislativo en la Asamblea Nacional, directora general del Instituto Nacional de la Mujer, investigador legislativo de la Asamblea Nacional, Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz y la Tranquilidad Pública, Contraloría, jubilada de la Contraloría General de la República, presidenta del Instituto de Alto Nivel de Control Fiscal y Auditoría del Estado, asesora Comisión Especial para investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero en la Asamblea Nacional, directora general de la Oficina de Planificación y Presupuesto en Cancillería, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral y actualmente rectora suplente incorporada del Consejo Nacional Electoral. Les estoy hablando de la licenciada Aura Rosa Hernández, clase compañera defensora de los derechos humanos, activista de los derechos humanos de larga trayectoria. Y bueno, dejo entonces en la palabra a Aura Rosa. Bienvenida. Gracias, Karim. Bueno, un placer acompañar este espacio, este conversatorio desde esta nuestra escuela de los derechos humanos. Quiero decirles que yo soy de esta casa, pues yo me formé en esta casa desde el año 99, cuando estuvimos en La Vaguada, en Vargas, y que estábamos en pleno proceso constituyente con un grupo de soñadores y de soñadoras en materia de derechos humanos. Acompañamos en su oportunidad a la profesora Lidia Parra, que fue la defensora inicial, a adelantar esta hermosa labor de instaurar todo lo que es el concepto, el discurso de derechos humanos en nuestra población. Y es así como, bueno, yo tengo 11 años de servicio a la disposición de la Defensoría del Pueblo. Y cuando creamos esta escuela con el doctor Germán Mundaraí, la idea era que fuese un espacio para conversar y reencontrar todos aquellos actores, actoras que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Entonces, en ese andar, pues hemos estado trabajando en diferentes espacios, pero siempre con la visión de derechos humanos. ¿Okay? En su oportunidad, bueno, una gran alegría con Karim, cuando surgió de ellos, de Luis, de Karim, Aura Rosa, vamos a hacer una corte en materia de derechos humanos, sí, vamos a construirlo, ¿qué te parece así? ¿Qué te parece asado? Sí, todo dando el aporte, y hoy en día ya tenemos 11 cortes, y yo pido un gran aplauso para esta labor de esos compañeros. Para la labor que adelanta también el concejal Bachi, ¿verdad? Desde ese espacio pequeñito que en el Consejo Legislativo de Caracas pues tenemos a través de estos compañeros, y que se ha hecho una gran labor. Porque hablar de derechos humanos pareciera que es el común, que pareciera que es algo que nosotros podemos conocer de manera cotidiana. Pero esta es la excepción, compañeros, y eso tiene que ver con este proceso de construcción de Estado comunal, de Estado social, de Estado diferente que tenemos nosotros en la República Bolivariana de Venezuela desde hace ya 26 años. ¿Okay? En otros países hablar de derechos humanos sí existe, pero es una élite. Son directivos de algunos organismos legislativos, en la Defensoría del Pueblo o el Ombudsman. Aquí no se llama Ombudsman, en los países escandinavos es que
escandinavos es que se utiliza esa figura del ombudsman, que es el hombre del pueblo y que es el que va a permitir la defensa de los derechos humanos. Seguramente ya en los otros módulos ustedes han recibido formación sobre el origen. Este es el primero. Estoy abriendo un honor. Pero seguramente van a ver el origen de los derechos humanos desde una perspectiva crítica con el profesor Eric, no sé si nos acompaña, Eric Gutiérrez, y Pablo Fernández, que también es otro compañero. Y entonces vamos a entender ahí un poco cómo es este tema de la evolución. El tema es que nuestra Constitución, que ahora vamos a hacer un ejercicio de lectura, de revisión, yo la tengo así grandota, pero también tengo la chiquita ahí más viejita, representa un catálogo amplio, muy amplio, en materia de derechos humanos. Es decir, nosotros desde que tomamos nuestra Constitución empezamos a ver el enunciado, la descripción de nuestros derechos, tanto los derechos más personales como los civiles, derecho a la identidad, derecho a la nacionalidad, como los derechos de carácter social, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la educación, de los pueblos indígenas, de los derechos económicos, los derechos ambientales. O sea, es un abanico bastante amplio en materia de derechos humanos que tenemos nosotros aquí en esta Constitución. Y un grupo de esos derechos son los derechos políticos. ¿Okay? Los derechos políticos que están incorporados en la Constitución y que tienen que ver de manera transversal con el derecho a la participación, como lo decía Karin. Y por eso nosotros hemos hablado de soberanía y participación. Entonces, en ese juego de la participación, nosotros vamos a ver en la Constitución el derecho a elegir y a ser electo, el derecho a el sufragio universal, secreto y directo, el derecho a la organización, bien sea en consejos comunales, en sindicatos, en cualquier expresión, ¿verdad?, del poder popular, que hoy en día, bueno, somos unos maestros. Para donde nos digan que nos vamos a organizar, ahí estamos todos con la mejor disposición y todas, con la mejor disposición y con la experiencia de 26 años de estar haciendo ese tejido social en el territorio. ¿Ok? Entonces, la estructura del poder electoral viene a la defensa, viene a resguardar, viene a respaldar los derechos políticos. ¿Ok? Como uno dice, zapatero a su zapato. La Defensoría del Pueblo viene a custodiar todo el tema de los derechos humanos. La Fiscalía, el derecho a la justicia, debido proceso. En este caso, que vamos a conversar, estamos entrenándonos todos. Esta es la primera charla. Sugerencias, recomendaciones, observaciones, bienvenidas sean. Porque lo que queremos es que nosotros, desde la responsabilidad que hemos tenido ahorita, podamos conversar de uno de los poderes más atacados en todos los procesos electorales. Pero es uno de los poderes que tiene una gran responsabilidad, porque es el que le da formalidad a la democracia, a los cargos de elección, a los cargos que las organizaciones de base tienen, porque hoy en día, a través de la consulta pública nacional, también estamos dando la responsabilidad y vamos a hablar de eso más adelante. ¿Ok? Entonces yo quiero que comencemos con la transmisión. Aquí ya hay algunos compañeros que han vivido en la Cuarta República. Levanten las manos, ¿quién votó en la Cuarta República? Esto es un salón lleno de energía, de juventud acumulada. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Anterior. Estos son los puntos que nosotros quisimos considerar y, como digo, estamos en proceso de formación y de construcción de este espacio, pero tenemos aquí el origen y evolución histórica del poder electoral en Venezuela, antecedentes históricos, marco normativo y fundamentos constitucionales y legales. Después, en una segunda parte, tenemos la estructura y funcionamiento del Consejo Nacional Electoral,
estructura del CNE, funciones principales, rectores del Poder Electoral, servicio electoral, auditoría, ¿verdad? Contenidas en el servicio electoral venezolano. Y en la parte número 3, balance electoral, procesos electorales desde el 99 hasta la fecha, principales logros y algunos desafíos. Eso es lo que nosotros tenemos la aspiración de poder en este tiempo que es hasta las 12. La Constitución del 61 ni siquiera nombra el órgano encargado de el cumplimiento, sino a través de la ley de participación de partidos políticos, la ley del Consejo Supremo Electoral, es que se establecían las funciones. ¿Ok? Pero a nivel constitucional, en la Constitución del 61, en el artículo 110, le voy a leer rápidamente lo que decía. El voto es un derecho y una función pública. Su ejercicio será obligatorio dentro de los límites y condiciones que establezca la ley. El artículo 111 son electores todos los venezolanos que hayan cumplido los 18 años. El voto para elecciones municipales podrá hacerse extensivo a los extranjeros en condiciones de residencia. El artículo 112 este es del 61. Estoy leyendo la del 61 para poder hacer un análisis comparado de lo que tenemos hoy en día y entrar en el contenido. Vámonos adelante, porque esto es la evolución histórica del poder electoral. ¿Ok? Esto es parte de lo que nosotros queremos dejar en el conocimiento de ustedes. Porque hoy en día hablamos de un poder electoral como uno de los 5 poderes que tenemos en nuestra Constitución. El poder público venezolano constituye 5 poderes. Muchos de los compañeros que están aquí me dice el profesor Luis Karim que son jueces de paz, ¿correcto? ¿No? ¿Sí? Ok, levanten las manos los que son jueces de paz. Muchísimo. De todas las parroquias de Caracas. Ok. Miranda también. Maravilloso. Lara, bueno, bienvenido del Estado Lara. Entonces, estas son herramientas que nosotros, a través de los medios alternativos de resolución de conflictos, debemos de conocer para poder ir a la defensa, ¿verdad?, de el ejercicio de los derechos políticos. Ubiquémonos siempre desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos estamos defendiendo, protegiendo, caracterizando, ¿verdad? Como les decía, son los derechos de carácter político, pero no solamente el derecho a ir a una urna cada 5 años a ejercer un voto. Y detrás de ese voto, todo lo que ocurría. El hurto, ¿quién fue testigo de mesa en la Cuarta República aquí? Okay. Bueno, yo les quiero, si tienen alguna anécdota en relación con eso, yo les cedo la palabra. Porque yo tenía a mi abuela que era una señora que duraba hasta la, no sé, 12 de la noche y era del PCB. Entonces cuando iban a rebuscar los datos, decía, pero ¿dónde está mi voto si yo voté aquí? Porque le quitaban los votos. Ese es el comportamiento que había. Y por otra parte, bueno, partidos pequeños que no tenían la capacidad de tener testigos en cada una de las mesas, personas que podían votar y hacían votar a los muertos. ¿Ustedes recuerdan eso? Pues bueno, votaron tantos muertos porque utilizaban las cédulas de identidad de las personas fallecidas. Había componendas entre los miembros de la mesa, los testigos. Entonces, era un hecho irregular. Cuando nosotros en muchas oportunidades lo hemos escuchado de parte de nuestro presidente Elvis Amoroso, de que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, no es de gratis, eso lo vamos a ver ahora más tarde. Porque ante cualquier duda de la parte opositora, siempre ha habido una respuesta de auditar el sistema. ¿Ok? Cuando tú dices que vas a auditar un sistema, es que vas a poner pruebas para que ese sistema o esa partecita del procedimiento cuente con el principio de transparencia, cuente con el principio de publicidad hasta donde se pueda publicar, cuente con el principio de participación de las organizaciones con fines políticos. Es decir, que en todos esos procesos auditables hay personas que son representantes de las organizaciones con fines políticos, es decir, los partidos. ¿Ok?
Y cuando se va a hacer la escogencia de las personas que van a prestar el servicio electoral, ahí hay gente de AD, de COPEI, del PSDB, del MA, de todos. Están previamente autorizados por la organización política y previamente aceptados por el órgano. Entonces, en muchas oportunidades, la narrativa de los medios de comunicación se aleja completamente a la realidad. Y cuando decimos que es el mejor sistema electoral del mundo, es porque sí lo es en su momento de preelectoral, electoral y postelectoral. ¿Ok? Por esos principios de que sean auditables todos sus procesos y procedimientos. Pero bueno, volvemos nuevamente aquí. Nosotros conseguimos, según nuestra investigación, 3 momentos históricos. Uno que va de 1936 a 1997. Ahí llamamos al órgano Consejo Supremo Electoral. El organismo electoral inicial fue creado por el Congreso bajo la Ley de Censo Electoral y de Elecciones. En esta etapa, la partidización del organismo electoral se desarrolló a través de acuerdos políticos en la designación de los miembros, manejo discrecional de los recursos y procesos electorales e influencia en la definición de las reglas del juego. ¿Qué ocurría? Recordemos el bipartidismo que nosotros tuvimos aquí a través del pacto de punto fijo, ¿correcto? Entonces era AD y COPEI el que tenía la capacidad de decir quiénes eran los rectores, cómo designarlos, cuáles eran las reglas del juego. Aquí no había ninguna consulta pública o referéndum para preguntarle a la gente que si estaba de acuerdo en que sean 5 o 10 los rectores del Consejo Nacional Electoral. Aquí era 2 partidos políticos que definían los designios de este país, ¿correcto? Esto es una primera parte. Luego en el año 97 hasta el 99 empezamos ya a llamar el órgano encargado de estos procesos eleccionarios Consejo Nacional Electoral. La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política renombró el Consejo Supremo Electoral como CNE. Y ahí empezamos a hablar de un Consejo Nacional Electoral. Dejamos atrás el Consejo Supremo Electoral. ¿Sí lo recuerdan? Ok. Aquí los principios eran despartidización decente, en este caso Consejo Nacional Electoral. En el año 98, por primera vez el Congreso designa a las autoridades del Consejo Nacional Electoral como personas calificadas como independientes, y aquí empezamos a ver un poco la separación de la designación de Acción Democrática y COPEI, de los partidos de las élites, del acuerdo de élites en su oportunidad, para la asignación de esta responsabilidad. En el año 99, momento en que el comandante Hugo Chávez Frías asume las riendas a través del proceso eleccionario y como su oferta electoral llama al proceso constituyente, empezamos ya a ver otros elementos de interés para la designación de ¿qué? Del poder electoral como poder. ¿Y de qué más? Para la protección, defensa y goce de los derechos políticos. No se nos olvide nunca eso, que siempre vamos a estar desde la perspectiva de los derechos humanos ante la defensa de los poderes, de los derechos políticos. ¿Ok? Entonces vemos aquí que en el año 99, que es la actualidad, la Constitución del Consejo del año 99 transforma al Consejo Nacional Electoral en un poder público nacional autónomo. Se incorpora una nueva división de poderes públicos en la Constitución, el poder electoral, y se establece como principios fundamentales la independencia de sus 5 integrantes, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 296, y se le otorga autonomía financiera. ¿Ok? Entonces, esos son esos 3 momentos que dentro de la investigación, por supuesto que hay mucha tela que cortar, pero para los elementos fundamentales que ustedes deben de manejar
hemos metodológicamente dividido en estos tres momentos, por los nombres y por el marco normativo que ha acompañado el andar histórico de la organización y de la acción en materia electoral. Adelante. Bueno, en el año 99, con el proceso constituyente, ¿quién participó en ese proceso constituyente? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Dieron aportes a nivel de propuesta, estuvieron en algún lugar cogiendo la información, debatiendo, llevando las propuestas a la Asamblea Nacional y luego, pues, con el documento ya directamente, pues, refrendado. Aquí los debates que se tenían en materia del por qué nombrar un poder o no a la función electoral tenían los diferentes argumentos, ¿ok? Por una parte, los que estaban en contra, vamos a ver esta partecita aquí, en contra de crear el poder electoral, decían que era un gigantismo electoral, era una burocracia, que para qué nosotros íbamos a tener un poder electoral cuando eso iba a representar otro elefante blanco, ¿verdad?, dentro de la administración pública. Otro, hablaban del tema presupuestario, que era muchísimo dinero, esos eran los argumentos, ¿correcto?, para poder constituir un poder. Otros que tenían la tendencia a la mecanización y prácticamente a reducir el acto electoral, lo que veníamos hablando. Nosotros estamos en un proceso constituyente donde la participación directa del pueblo a través de sus diferentes expresiones quiere materializar los derechos a la participación en su texto constitucional, pero había otra ala que decía que para qué, si sencillamente eso era cada 5 años para elegir unos cargos. No tenía sentido crear un poder porque ya venían funcionando así, con una visión completamente limitada de lo que nosotros en el año 99 creíamos y queríamos inspirar con el hecho de la participación ciudadana. Por eso es que decían que era un trámite mecánico, llamar a elecciones, vota la gente y para que nosotros vamos a tener un tema de un poder para ello. Había un empleo de la ciudadanía para adelantar comicios, servicios electorales obligatorios. Es decir, cuando habían elecciones, llamaban a la gente, algunos que participasen, y después que ya las elecciones se cumplían, pues se iba a desintegrar el organismo, pues ya no era fácil. O sea, había una visión muy ligera de la defensa de los derechos políticos a través de un poder. Ahora vamos a ver cuáles estaban a favor. Aquí teníamos un grupo de diputados, no los tenemos, de los que estaban en contra. Estaba en contra. No, pero eso era a favor, en contra. No lo recordamos, eso hay que tenerlo. Para nosotros poder conocer cuáles realmente eran los constituyentes en su oportunidad, porque esto es debates de la Asamblea Nacional, cuando tú vas revisando la participación de cada uno de ellos en los discursos que van grabando. A favor decían que el ejercicio del acto supremo de la democracia tenía que estar respaldado por un poder público, que había una cadena de confianza respecto de las decisiones del elector y que eso se podía garantizar a través de un poder público que estuviera investido de las diferentes argumentos y autoridades para poder adelantar el derecho a la participación de la gente. Había una transparencia del proceso comicial. Había una creación de un órgano especializado para realizar elecciones. Existiría una disminución de la burocracia del Consejo Nacional Electoral. Gozaríamos de una independencia de los poderes públicos. Habría una despartidización de la función electoral.
una creación de jurisdicción de lo contencioso electoral en la sala electoral del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros dentro del Tribunal Supremo de Justicia tenemos una sala electoral, ¿ok? Que es la última instancia donde se va a acudir para poder tomar las decisiones en materia electoral, ¿correcto? Por otra parte, hay una justicia electoral, lo cual emana del ejercicio de la soberanía popular. Hay una visión ampliada del poder electoral, no solamente para los comicios de cargos de elección popular, le hace presidente, diputados, alcaldes, gobernadores, concejales, sino que también hay una competencia directa del Consejo Nacional Electoral en los procesos comiciales de gremios, de consejos comunales, de federaciones, de las consultas nacionales, esto desde una perspectiva de asesoría, de acompañamiento para cada uno de estos espacios, ¿correcto? Y eso lo hacemos hoy en día, eso lo vamos a revisar más adelante. Y también un cambio de paradigma, el poder público como funciones, como una función electoral. Entonces, este cambio que hemos revisado de los tres momentos y que hoy en día tenemos la existencia de un poder, viene a dar la oportunidad de primero tener una institución especializada en materia electoral, ¿ok? Cada uno de los estados goza de las oficinas regionales electorales. En el estado Lara tenemos al compañero Loengris. Loengris es el director de la oficina regional electoral en el estado Lara. Y en cada uno de los estados hay un equipo que responde a las funciones que debe de adelantar el poder electoral de su estado. Otro de los elementos que es muy importante es la función que se le da del control, tutoría y liderar todo lo que tiene que ver con el registro civil, que es otra parte del cuento, es otra función importante del poder electoral. ¿Por qué? Por una parte tenemos todos los procesos eleccionales, lo vimos ahorita, un ciclo de 12 meses, 7 procesos electorales que adelantamos, ¿correcto? Pero hay una labor de registro, de donde emana el registro electoral, el registro electoral para cualquier comicio, que tiene que ver con el registro civil. Y hay toda una estructura de registro civil que en otra hora llevaba el poder de la iglesia. ¿Lo recuerdas? Cuando tú te ibas a casar, o cuando tú te ibas a divorciar, o cuando tú ibas a bautizar, o a declarar el nacimiento o el fallecimiento de un ser, ¿a dónde acudíamos? A las iglesias, ¿ok? A las iglesias para hacer su registro. Y bueno, por supuesto, ya había la posibilidad de distracción, no colocación, pérdida de ese documento, y no era una función oficial del Estado como tal. Hoy en día el registro civil depende del Consejo Nacional Electoral y sus funciones están relacionadas con el registro electoral. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando tú cumples los 18 años, tienes ya tu derecho a la elección. Pero en el registro electoral hay todo un proceso para automatizarlo, para ponerlo, modernizarlo, ¿verdad? El registro civil que te permite el estado civil de cada una de las personas, su lugar de domicilio, su edad, su árbol genealógico, quién es tu papá, quién es tu mamá, para el acta de nacimiento. ¿Y qué tiene que ver eso, compañeros, con el tema electoral? En la medida en que yo tengo mi población bien registradita, bien ubicadita, yo sé cuál es la distribución de mi catastro electoral, ¿ok? Yo sé cuántos electores tengo y cuántos cargos de representación electoral puedo tener, ¿ok? Eso es toda una técnica que, bueno, da para mucho más, pero lo que quiero es que se lleve desde el punto de vista de las funciones del poder electoral
la relación entre lo que es el registro civil y el registro electoral. ¿Por qué? Porque pudiésemos evitar muchas de las desviaciones que teníamos en otrora cuando nuestro Consejo Supremo Electoral manejaba el registro electoral. Y de ahí viene también el tema de los registros electorales que tenemos pendientes. Cuando tenemos un proceso eleccionario indígena, nuestras comunidades indígenas salen al paso a hacer el registro electoral de sus integrantes, de su pueblo y de su comunidad indígena. Cuando vamos nosotros a la consulta de alguno de los proyectos que queremos para nuestro circuito comunal, cada uno de la comisión electoral sale a la construcción de ese grupo de personas que viven a partir de los 15 años, porque tienen el derecho a votar los muchachos desde a partir de los 15 años, sobre su proyecto y su circuito comunal. Entonces, esto es un registro electoral comunal. No es un registro electoral para las unas elecciones porque es a partir de los 18 años. Y es allí donde nosotros tenemos uno de los retos también, que podamos tener ese registro electoral comunal por circuito bien descifrado, bien clarificado, quienes viven aquí, porque viven aquí, que a fin de cuentas es el universo que va a votar por los proyectos que en asamblea se puedan definir. ¿Correcto? ¿Sí me siguen? Ok. Cualquier duda es al final, Karim. Ok. Vayan anotando por ahí. Entonces, bueno, el 15 de diciembre del 99 nace el poder electoral con la nueva constitución por mandato del pueblo en ejercicio de su poder constituyente. Lo ven aquí, Consejo Nacional Electoral, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Lamentablemente no tenemos los nombres, pero en las discusiones está Claudio Fermín, está Aristóbulo, está Rodolfo Sanz, está muchos actores que en la actualidad siguen en la palestra política y que bueno, que han justificado la existencia del poder electoral en aquella oportunidad. Es bien interesante y los invito si quieren, pues, para uno poder ver las dos visiones, cómo era antes y cómo era después, y la argumentación del porqué del surgimiento. Pero eso es, se agarraban en la asamblea, les puedo decir. Era una discusión permanente por quienes estaban a favor y quienes en contra de crear el poder electoral. Porque el poder ciudadano tiene una inspiración bolivariana, el poder electoral también, pero más marcada por el Consejo Moral Republicano y la construcción de lo que es la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Fiscalía. ¿Ok? Pero este poder fue bastante debatido y de bastante interés para los actores, porque era perder la hegemonía de la decisión de los actores políticos de la democracia. Era quitarles el cambur, o sea, ¿cómo tú me vas a quitar a mí la decisión de saber cuál es el alcalde o el gobernador de un estado? Si yo tengo el control, porque yo soy uno de los partidos mayoritarios en este país. Entonces, esto generó bastante discusión, compañeros. Adelante. Aquí vemos los poderes públicos en Venezuela, según nuestra Constitución. Tenemos el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República y la Presidencia y el Gabinete, los ministerios. El Legislativo, la Asamblea Nacional, con toda su estructura legislativa en los estados, el Consejo Legislativo Estatal, el Consejo Municipal, ¿ok? ¿Qué viene y cuáles son los retos? Bueno, tener el Parlamento Comunal ya dentro de nuestra Constitución, ¿correcto? Ese es uno de los retos, porque ya el Parlamento Comunal está presente en algunos circuitos comunales. Bueno, hay que constitucionalizar ese Estado comunal y eso pasa por la discusión del Parlamento Comunal, sus funciones, su alcance en materia legislativa y su incorporación. Eso es parte de la tarea que tenemos, ¿correcto? Como poder constituyente. Cuando se nos llame de nuevo y se nos active, eso va a estar. Tenemos también
el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, que encabeza el Poder Judicial y toda la administración. Como les decíamos, hay una sala especializada en materia electoral que es de bastante interés para las decisiones últimas, pues, para decidir sobre algunos elementos. El poder ciudadano, que es el Consejo, se ejerce a través del Consejo Moral Republicano, lo que hablábamos hace poquito. Esta institución es una de las instituciones que conforma el Poder Ciudadano, al igual que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Y finalmente tenemos el Poder Electoral, que se ejerce a través del Consejo Nacional Electoral. Dentro del Consejo Nacional Electoral tenemos una estructura a nivel nacional, unas funciones que ya la vamos a ver, y está integrado por 5 rectores principales. ¿Ok? Ahí tendríamos de diferentes orígenes, por decirlo así, las comités de postulaciones que salen de la Asamblea Nacional escogen 2 representantes principales por el poder, por la ciudadanía, por la sociedad civil que llaman. Un representante por el poder moral, el Consejo Moral Republicano, que irían 3. Son 3 de la sociedad civil. 3 de la sociedad civil. En este caso es el presidente Elvis Amoroso, la rectora Aimé Nogal, que es la morena, no sé si la ubica físicamente en la puesta en escena, y la rectora principal, Rosalba Gil. Esos son los 3 rectores principales que fueron escogidos por la Asamblea Nacional a través de las postulaciones de la sociedad civil. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, consejos comunales, organizaciones comunitarias, clubes, ¿ok? Que los postularon. Y hay 2 representantes, uno del Consejo Moral Republicano, que es el compañero Carlos Quintero, el vicepresidente, y otro que es de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, que en su oportunidad fue ¿cómo le diríamos? El rector que no estuvo, sino que se fue del país, para no llamarlo como se merece, que era el rector Juan Carlos del Río. ¿Ok? Estos son nuestros 5 principales suplentes. Después venimos unos suplentes que nos incorporamos a la labor del Consejo Nacional Electoral a través de sus diferentes funciones que ya las vamos a revisar, donde estoy yo, que somos los rectores suplentes incorporados en alguna de las labores. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos aquí el marco, los poderes públicos de Venezuela. Adelante. Tenemos un marco normativo del sistema electoral venezolano que está en un primer momento por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y para ello yo voy a pedir un voluntario para revisar rápidamente el artículo 292. ¿Quién quiere leer rapidito por aquí adelante? Para que pueda quedar registrado. Vamos a repartir esto, por favor, desde atrás. Véngase por acá. Y le tengo que dar yo esta cosita. Vamos a leer aquí rápidamente el sí. 292, Allen, no me dejaste uno. 292. Aquí está. Venga, compañero. Déjalo aquí, mira, aquí está la Constitución grande, ¿no? Ahí. Tienes que ponerte esto, ven. Agarra el micrófono. No se me ponga nervioso. Ajá. Entonces vas a leer aquí del poder electoral. Dame la Constitución y agarra esta que está acá. ¿Cómo? Del poder electoral. 292. El poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y son organismos subordinados a este. La Junta Electoral Nacional
la Comisión de Registro Civil Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva. Del 293 hasta el 5. El Poder Electoral tiene por funciones, primero, reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan. Numeral 2. Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y administrará autónomamente. 3. Dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político-electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. 4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. 5. La organización y administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos. 6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Asimismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de estas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién tenemos por acá de voluntario para terminar de ver las funciones? Adelante, compañero. Sí, permíteme colocarme. Siete. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil y electoral. 8. Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y velar porque éstas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecidas en la Constitución y en la ley. En especial, decidirá sobre las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de organizaciones con fines políticos, la determinación de sus autoridades legítimas y sus denominaciones provisionales, colores y símbolos. 9. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos. 10. Las demás que determine la ley. Sí, los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Vemos como el artículo 292 y 293 establece qué es el Poder Electoral y cuáles son sus funciones. Más sin embargo, hay todo un marco normativo que va adentrándose en cada uno de los procesos que nosotros vemos y que tenemos al interno. ¿Okay? Entonces tenemos la Ley Orgánica del Poder Electoral del 2002, tenemos la Ley Orgánica del Registro Civil, que era lo que le venía conversando sobre el tema del registro civil, Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, Reglamento parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, relativo a la constitución, activación, cancelación y demás actos registrales de las organizaciones con fines políticos. ¿Quién ha participado en la constitución y en la inscripción de algún organismo con fines políticos de aquí de la sala? ¿Han participado algunos? Ok. Ahí está un marco normativo que es el que regula todo el tema de la creación de estas organizaciones, ¿correcto? Y tenemos la Ley de Procesos Electorales, la LOPRE, y el reglamento de esa Ley de Procesos Electorales. Es importante que se señale, adelante, Michael, es importante que se señale una de las funciones fundamentales que tiene que ver con reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas suscriben o contengan. ¿A qué me lleva esto? A saber que el Poder Electoral, a través del Consejo Nacional Electoral, tiene iniciativa legislativa.
¿A qué me refiero? Bueno, que puede presentar marcos normativos que regulen la materia electoral. Entonces, nosotros tenemos una generación permanente de marcos normativos que van a regular los procesos de postulación, los procesos de testigos, los procesos de participación de pueblos indígenas, los procesos de garantizar la paridad en la definición de los cargos, y es un organismo que permanentemente, a través del órgano que tiene el carácter del principio de publicidad, que es la Gaceta Electoral, está manifestando el marco normativo de carácter permanente, ¿ok? Eso es una de las características que es bien interesante. ¿Quiénes son abogados acá? ¿Y abogadas? Ok, yo soy licenciada en Ciencias Políticas, pero tiene una capacidad de generar documentación en materia jurídica impresionante, el poder a través del Consejo Nacional Electoral. ¿Okay? Aquí estamos viendo, como quien dice uno, las principales argumentos, artículos, porque esto es una materia bien especializada, bien especializada. O sea, quien tenga aquí conocimientos en materia electoral, tengan por seguro que están adelantándose a tener dentro del derecho y dentro de lo que es los derechos humanos, el conocimiento bien especializado en materia electoral. Bueno, el fundamento constitucional y legal. En Venezuela el poder electoral es uno de los 5 poderes públicos encargado de organizar, administrar, supervisar y garantizar la transparencia de los procesos electorales y referendos en el país. La máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral y actúa como ente rector. Esto lo señala la Constitución del 99, ya lo acabamos de leer. En el artículo 292, el poder electoral se ejerce a través del Consejo Nacional Electoral como ente rector y sus organismos subordinados a este son la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y funcionamiento que establezca la ley. Ahorita vamos a ver cada uno de esos órganos subordinados y su función. El poder electoral, como garante de la función creadora de los poderes públicos mediante el sufragio, fundamenta sus actos en la preservación de la voluntad del pueblo, expresada a través de votos en el ejercicio de su soberanía. ¿Ok? Todo eso está en el 292, 293, para que ustedes cuando lleguen a la casa o quieran revisar, establezcan cada uno y lean, pues fijen cada una de las funciones. Van a ver ahí el tema de realizar las elecciones y el tema del registro civil. ¿Ok? Esta es mi agua, ¿verdad? Con el permiso. Ok. Bueno, vamos a ver aquí ya como la estructura interna del Consejo Nacional Electoral. ¿Ok? Eso lo establece la Ley de Poder Electoral en el artículo 45. Por aquí nosotros trajimos la ley 47, sí, 47. ¿No está la presentación y la ley? El compendio de leyes. Ahí está. El agua no lo puedo colocar aquí. Ah, por detrás. Aquí hay toda una técnica de grabar la clase. Bueno, la Ley Orgánica del Poder Electoral en el artículo 47 nos establece y nos dice cómo es ese Consejo Nacional Electoral. Tenemos una Junta Nacional Electoral, tenemos una comisión regional, una comisión de registro civil y electoral y una comisión de participación política y financiamiento. Dentro de la Junta Nacional Electoral
es la instancia encargada del Consejo Nacional Electoral de llevar adelante todo lo que tiene que ver con los procedimientos en materia del ejercicio de las elecciones. ¿A qué me refiero? Hay todo una cantidad de procedimientos que yo creo que son más de 100 que establece el cronograma electoral. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de observar lo que es el cronograma electoral? Vemos cómo hay una actividad tras otra actividad tras otra actividad, o sea, son muchos procesos, desde lo logístico, que es la distribución y el repliegue de las maquinarias, hasta la escogencia de lo que es el servicio electoral. Y para eso tú tienes que tener una maquinaria organizativa bien engrasada para el momento de decir, vámonos a elecciones y vámonos a elecciones, como ocurrió en este proceso de 12 meses. En 12 meses hicimos 7 procesos electorales. 7. Escogimos al presidente, tuvimos elecciones de gobernadores, alcaldes, poder electoral, la Asamblea Nacional, poder legislativo regional, poder legislativo municipal. Estuvimos al frente de 3 consultas nacionales, incluyendo la de juventud, que era la primera. Ahí están los 7 procesos electorales. Para nosotros adelantar eso, ¿qué tenemos que tener? Muy claro cuáles son los procedimientos. ¿No trajeron la ley? No, el compendio. No lo trajeron en físico. Okay. Porque me interesaba leer las atribuciones de lo que es la Junta Nacional Electoral. Esta Junta Nacional Electoral tiene una Junta Regional, tiene una Junta Municipal, una Junta Parroquial y las mesas electorales. Toda esta estructura está constituida por lo que llamamos el servicio electoral. ¿Okay? La fuente de muchas de esas instancias la desarrolla el proceso de escogencia del servicio electoral. ¿Quién ha salido electo en el servicio electoral de la sala? Ok, le llega el mensajito, ¿verdad? A usted, ¿qué te dijeron? Miembro de mesa, junta. ¿Qué te dijo tu mensaje? Miembro de mesa y atrás. Miembro de mesa. ¿Ok? Entonces, este ejército de compañeros que salen electos en ese proceso es auditable, porque eso es aleatorio. Y ahí están los representantes, como les decía, de las organizaciones con fines políticos para que den fe que la aplicación de ese sistema aleatorio está correcto, no está amañado, no es que vamos a escoger única y exclusivamente a los servicios, para el servicio electoral, a los que son del PSV, por decir algo, o a los que pertenecen a los estados centrales, a Aragua, Carabobo, no. Eso está respaldado con la revisión y se firman las actas. Esto es importante que ustedes también lo manejen, porque a veces nosotros oímos la narrativa y el discurso y lo repetimos, pero no conocemos el detalle. Todo eso lleva el principio de legalidad y cada uno de ellos es refrendado por estos representantes a los cuales les estoy haciendo referencia. Nosotros en los procesos electorales anteriores tuvimos 36 organizaciones con fines políticos y ellos están llamados a participar en cada uno de esos procesos de auditoría. ¿Ok? Entonces, para que ustedes tengan eso en cuenta. La Comisión de Registro Civil y Electoral, por una parte, tiene la responsabilidad de crear el registro electoral. El registro electoral, compañeros, compañeras, es permanente. Ustedes se acercan ahorita, si quieren cambiar de residencia en la Plaza Venezuela. Mira, yo vengo para cambiar mi residencia y te tienen que atender. Eso no es que se abre exclusivamente cuando hay procesos eleccionarios, es de carácter permanente y en los estados también. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Los cortes. Es decir, yo pongo una semana de actualización
y hago mi corte para poder manejar y poder diseñar el catastro electoral. Hay dos recursos. Uno se llama la tabla centro y la tabla mesa. La tabla centro es cuáles centros electorales voy a tener yo disponibles. En el estado tal voy a tener 300 centros electorales. En los municipios tales y tales y cuales voy a tener tanto. Y eso tiene que ver con la población. Y eso tiene que ver a su vez con la capacidad de elección de concejales, de diputados que podamos tener. Por ejemplo, en el caso específico de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas que tuvieron hasta 700 habitantes expresados en su registro electoral, participaron esos municipios en las escogencias de sus representantes indígenas. Si yo tengo en el estado Lara, ¿cómo se llaman nuestras comunidades en el estado Lara? Digan, indígenas. Los ayamanes, pirajaras, los caquetíes, ok. Si en esa comunidad indígena no tenemos 700 compañeros que forman parte de esa comunidad, ahí no pudiéramos haber hecho la elección, ¿correcto? Más sin embargo, hubo la intencionalidad de hacer la agrupación de estas comunidades y poder elegir en un circuito electoral los representantes. Quiero significar, porque esto también es complejo, quiero significar que el tema del registro civil va de la mano con el registro electoral. Y el resultado del registro electoral, cuánta población tenemos por municipio, por parroquia, tiene que ver con el catastro electoral, que no es más que la infraestructura electoral, la arquitectura electoral. Eso que les estoy llamando tabla centro y tabla mesa. Eso es fundamental. A lo mejor nosotros no le tenemos mayor interés, pero los representantes de partidos políticos es lo que primero buscan, porque van a saber qué posibilidades de representantes políticos pueden tener ante el Consejo Municipal, ante el Consejo Legislativo Estatal. Entonces, ahí es un tema. ¿Ok? Nosotros desde el Consejo Nacional Electoral, con la ayuda del INE, presentamos un informe donde damos una aproximación, porque no somos gente como el INE de decir, pero por el registro civil, decir, mira, esta es la población aproximada que tenemos. Y la Asamblea Nacional aprueba esa población. ¿Ok? Y entonces allí donde se hace toda esta estructura a la cual le estoy haciendo referencia. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Entonces, esto es una de las áreas fundamentales que tiene el Consejo Nacional Electoral. Llevar adelante el registro civil y, a su vez, el registro electoral. No les voy a detener con el registro civil porque eso sería otra clase completamente aparte, porque es una materia bien interesante. De hecho, estamos haciendo un diplomado allá en el Consejo Nacional Electoral, en el instituto, y bueno, es algo interesantísimo, ¿ok? Pero va de la mano con el resguardo del derecho a la identidad, ¿ok? Y el derecho a la ciudadanía. Va de la mano de esos derechos civiles, en este caso, derecho a la identidad y a la ciudadanía. Y tenemos la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Ahí tenemos una Oficina Nacional de Participación Ciudadana, una Oficina Nacional de Gremios y Sindicatos y una Oficina Nacional de Participación Política y Financiamiento. Se me había olvidado desplegarles aquí lo que es la Comisión de Registro Civil y Electoral. Aquí está la Oficina Nacional de Registro Civil, una Oficina Nacional de Registro Electoral y una Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación. Esa es la estructura que tenemos. En el caso de esta comisión se llama COPAFI, Comisión de Financiamiento y Partidos Políticos. Esta es otra materia. Súper enriquecedora. ¿Ok? Porque tiene que ver
con la Constitución. Por eso le preguntaba a la compañera, creo que es la que ha participado en la conformación de un partido político, de una organización con fines políticos. ¿Quién levantó la mano? La mía. ¿Participaste en cuál? En la conformación de futuro Miranda. Ok, perfecto. Toda esa materia tiene que ver con un censo que tiene, en este caso vamos a poner futuro, vamos a utilizar este ejemplo de la compañera. ¿Cuál es su nombre? Marley. Vamos a poner el ejemplo de la compañera Marley. Ellos tuvieron que tener un censo que respaldara la creación del partido. ¿Me entiendes? Bueno, la cantidad de hombres y mujeres que prestan su voluntad para la constitución de esa organización con fines políticos. Pero no solamente eso, sino que ellos tienen que ir a COPAFI, a la comisión, entregar todos los requisitos que se le piden para ver la evaluación de la conformación de ese movimiento social como un partido político. Una de las cosas que tiene que ver es si es regional o es de carácter nacional. Y te establece la ley cuánto es el porcentaje de ese censo. Porque pueden haber partidos políticos, nosotros lo llamamos organizaciones con fines políticos, pero son partidos políticos, que es el común que nosotros hemos estado históricamente acostumbrados. Pero la ley te establece organizaciones con fines políticos. Pueden ser de carácter regional o pueden ser de carácter nacional. ¿Ok? Además de eso, hay una cantidad de requisitos de prohibiciones. Por ejemplo, nuestros símbolos patrios, bandera, himno, no pueden ser utilizados como representación de un partido político. Tú no puedes tener un partido político bandera nacional y que tenga la bandera nacional con nuestra. No lo puedes hacer. ¿Okay? O un partido político que diga himno nacional. Ese es el eslogan y tenga el eslogan Forever Open. No lo puedes tener. Ni de prócer tampoco. ¿Ok? Tampoco puedes tener un discurso, que ya esto es de carácter más político-ideológico, que instigue al odio o que llame a la rebelión y al desconocimiento de las instituciones, o que genere una militancia con unos principios nazis, neonazis o expresiones similares, o fascistas, pues en este caso, como el fascismo, neofascismo o expresiones similares. No lo puedes tener. Tu acta constitutiva tiene que tener principios democráticos, de participación, de centralismo democrático. Nosotros no podemos tener partidos políticos, según la ley, que no tengan la renovación de sus autoridades. Y que entonces tú veas, en este caso, Ramos Alú, o no sé, menciónenme otros que son históricos, pues. Están ahí, no se mueven, nunca se mueven. Tú no puedes tener un partido por allá con cargos vitalicios, que eso es lo que generan. Tú no puedes tener partidos políticos que no tengan dentro de su funcionamiento la justificación de los recursos. No lo puedes tener, porque ya nosotros hemos visto cómo el financiamiento del extranjero puede, ante una organización con fines políticos, generar la desestabilización porque financia grupos irregulares, mercenarios, generan situaciones de conmoción nacional. Diga, compañero. Ajá. Correcto. Pero entonces, esta materia específica que tiene que ver con el funcionamiento, la inscripción, la operatividad, la presencia, lo lleva esta comisión que se llama COPAFI, Comisión de Financiamiento y Partidos Políticos. ¿Ok? Ahí también tienen que dar cuenta de los reales, del financiamiento, de dónde provienen esos reales con que tú estás sacando cuñas electorales y vayas y haces reuniones. Demuéstrame de dónde lo estás. Hay toda una discusión
que llamó la Asamblea Nacional recientemente para la revisión de todo el marco normativo de permiso. No te puedo atender, no te puedo atender. Disculpe. Tiene que ver con el financiamiento de los recursos, la proveniencia de esos recursos, porque en materia constitucional se evita que el Estado financie a los partidos políticos. Entonces, bueno, también hay ¿por qué? Porque se presume de que es el uso de los recursos del Estado para el financiamiento de organizaciones con fines políticos. Pero está el otro lado de la moneda, que bueno, como tú no me financias, yo busco mis recursos. Entonces tenemos recursos provenientes de dudosa, como dice uno, de dudosa procedencia, que tampoco se declara. Entonces, ahí hay que dar la discusión si se financia o no se financia. Si financia, tengo la capacidad de controlar. ¿Entiendes? De decir, ajá, yo te di tantos millones, o no sé, y tú qué hiciste con eso. Si no los doy, entonces gato por liebre. Pero todo esto es una discusión bien interesante en materia de participación y partido político. En el tema de la participación, compañeros, el poder electoral debe de tener una expresión, y la tiene, en la instancia del poder popular. Por ejemplo, los jueces de paz que se encuentran aquí son la expresión del poder judicial en el territorio, porque ustedes fueron a un proceso de escogencia, la comunidad dijo María, Petra, Yajaira, Violeta, Pedro, Juan, Marco, son los que pueden tener la capacidad de liderazgo y de adelantar los medios alternativos de resolución de conflictos. Toma, el director Robert. De conflictos para poder canalizar aquellas, bueno, disputas, diferencias en la comunidad, ¿correcto? Y entonces es la expresión de la administración de justicia comunal, es la expresión del poder judicial. Ahora, ¿cómo creen ustedes que el poder electoral está en el territorio? En la dirección de los jueces, en la elección de los jueces, por allá que dijeron, en la comisión electoral, compañeros. ¿Qué te dice la ley? La ley te dice que habrá una comisión electoral que tendrá la capacidad de organizar, de llevar a cabo las elecciones y de promulgar o definir o designar a las autoridades que fueron voceros que fueron electos. Esta es la expresión del poder electoral, es el principio de participación directa, es la expresión de la garantía de los derechos políticos en el territorio. Por eso nosotros hoy en día, exitosamente, tenemos 5.336 circuitos comunales, ya sea comunas o circuitos comunales que van a su proceso de constitución en comuna, pero tenemos 5.336 comisiones electorales en el territorio. ¿Alguno de ustedes es integrante de la comisión electoral? No, no tenemos la experiencia. En el Consejo Campesino. Te estoy hablando nada más a nivel de los circuitos, más no de otras expresiones organizativas. Sí, por eso te estoy diciendo. Otras expresiones organizativas que tenemos dentro del Poder Popular. Consejo Campesino, Comité de Mujeres, federaciones, gremios, todas las expresiones en las cuales nosotros hacemos vida, porque somos un pueblo que asume la participación no solamente en el proceso de ir a votar, sino en nuestro proceso de organización de nuestra comunidad. Entonces es aquí donde el Consejo Nacional Electoral ha venido acompañando
y ejerciendo lo que es la participación y la asesoría de adelantar los procesos electorales en esa comunidad. ¿Okay? Ha sido una experiencia súper enriquecedora con la consulta nacional, que vamos por la cuarta consulta, me corrigen, o la tercera. Es la quinta. Sí. Sí. Estuvieron la de Aurora. ¿Qué pasó algo? Ok. Estuvieron las de Otrora antes de nosotros tener el carácter nacional, pues, y de impulso como la teníamos. Yo recuerdo 3 exclusivamente, pero sé que se hicieron 2 anteriormente, incluyendo la de la juventud. Entonces, todo ese proceso, ustedes ven que desde las comunidades está un Consejo Nacional Electoral Comunal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, que son las mujeres que aparecen y tal. Esas mujeres son integrantes, no sé si lo sabían, de los comités electorales, y fueron las más votadas para la escogencia de ese comité electoral. Y por eso ellas son integrantes de esa suerte de Consejo Nacional Comunal, que son las que dan las respuestas, que son las que dan los resultados de cuántos proyectos estuvieron postulados, de cuántos quedaron y de cuál es la participación y todos los resultados. Esas mujeres, porque son un poco de mujeres, además que son comiquísimas, y hay una del Estado Lar, esos son un boche esas mujeres, de verdad que sí. Pero es la organización de la función electoral, de la defensa de los poderes, de los derechos políticos en el territorio. Que hay que organizar, y para allá nosotros vamos, que nosotros, al igual que los jueces de paz, tienen este proceso formativo, podamos tener sentados a nuestros integrantes, porque esos son hombres y mujeres que ya tienen experiencia, tienen 5 procesos, al igual que el referéndum, aunque ese sí lo organizamos nosotros, y la escogencia de ustedes como jueces de paz. Esta gente sabe muy bien cuáles son los procesos para organizar unas elecciones, y son los mismos principios que aplican. Un registro electoral, bueno, ¿cuál es el registro electoral en este caso? Los censos de los compañeros que están en el territorio. ¿Cuáles son nuestros candidatos en el caso de las consultas? ¿Cuáles son nuestros candidatos que vamos a escoger? Los proyectos son nuestros candidatos, ¿entiendes? Por ellos es que vamos a votar. ¿Cuáles son los cronogramas? Bueno, el día de la instalación, me voy yo con mi cafecito, me voy yo con mis 3 mujeres, y ahí el Consejo Nacional Electoral está de la mano, orientando, asesorando, conduciendo, pero quien hace ese proceso son esas mujeres, que la mayoría somos mujeres, las que están en las comisiones electorales, compañeros. Hacen su proceso, va a la comunidad, el proyecto número 1, el centro de salud, el 2, la cancha, el 3, el cambio de techo, por decir un ejemplo. Y la gente va y democráticamente participa y va escogiendo quién es el que suma la auditoría uno por uno esa papeleta. La comisión con la presencia. ¿Y quién es el que proclama? Que le dice, mire, usted es el que quedó ganador. La comisión. Entonces, los momentos son iguales en todos los procesos. Uno preelectoral, de preparación, uno electoral, que es la escogencia, y uno postelectoral, que es la promulgación de los escogidos, por decirlo así. Es sencillo. Pero esa expresión de organización tiene que ver con la participación en el territorio de la comunidad y de nuestro pueblo organizado. Ahí el Consejo Nacional Electoral está de la mano, nos falta mucho, pero estamos de la mano con el acompañamiento, ¿correcto?, de cada una de estas expresiones organizativas. Entonces, es aquí donde tenemos la estructura y el funcionamiento del poder electoral. Adelante. Bueno, estas son las funciones, no las vamos a repetir, ya las leímos cada una de ustedes, tómenle fotos.
Ok. Vamos adelante, vamos a hablar un poco de los principios. En el artículo 294, ¿quién quiere participar leyendo los principios? Rápidamente, porque me dicen que me queda media hora ya. Ay, 23 minutos, Dios mío, yo pensaba que era mucho tiempo. Aquí están las funciones. Y en el 94 tenemos principios. Ya vamos a abrir el derecho de palabra, ya yo voy a terminar, aunque esto pique y se entiende, esto es un seminario completo. Lo que tenemos acá un principio de independencia orgánica, ¿ok? El poder electoral debe actuar como un órgano independiente. Autonomía funcional y presupuestaria, no dependemos de ningún ministerio, no dependemos de ningún órgano, sino que somos un poder público y nos referimos un poco a lo que estábamos revisando anteriormente, ¿ok? Tenemos una despartidización de los organismos electorales, de donde provenimos no somos de partidos como en el Consejo Supremo Electoral, sino de sectores, sociedad civil, poder ciudadano y facultades de ciencias jurídicas y públicas. Tenemos una imparcialidad y participación ciudadana, la descentralización de la administración electoral y transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinio. ¿Ok? Eso lo establece el 294. Adelante. Ajá. Aquí vamos a hablar un poco del servicio electoral, al cual me hacía referencia anteriormente. Fíjense, el servicio electoral tiene una función importantísima y que yo la quise destacar aquí porque tiene que ver con la corresponsabilidad. ¿Ok? En otros países no es obligatoria. En nuestra constitución y en nuestro marco normativo es de carácter obligatorio la importancia de lo que es el servicio electoral. Eso está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. En el artículo 50 me permito leer. El servicio electoral es un deber constitucional por el cual las leyes y los electores prestan servicio en funciones electorales durante el periodo de un año, contado a partir del momento en que son seleccionados o seleccionados. Es un año la responsabilidad. ¿Ok? Se entiende por función electoral aquella actividad relacionada con la administración y participación electoral y de referéndum. El servicio electoral funcionará de acuerdo con lo establecido en la ley y con los procedimientos que a tal fin dicte el Consejo Nacional Electoral. El artículo 51 dice: los electoras y las electores en función electoral deben: 1. Participar a través de los organismos electorales subalternos en los procesos electorales para cargos de representación popular y de referéndum. 2. Participar en los programas de educación electoral de acuerdo con lo estipulado por la Comisión de Participación Política y Financiamiento, COPAP. Asistir a los programas de instrucción y adiestramiento. Las instituciones públicas y privadas están obligadas a conceder el permiso remunerado a las personas que laboren en ellas y hayan sido seleccionadas para prestar el servicio electoral. Si tú tienes la escogencia como miembro de mesa o como alguna de estas instancias, tú debes de tener el permiso de tu patrono para participar y cumplir con esta función. Más sin embargo, hay algunas excepciones o impedimentos. El artículo 52 lo dice: son causales de excepción para el cumplimiento del servicio electoral ser mayor de 65 años de edad, prestar servicio de emergencia en razón de su profesión u oficio, enfermeros, bomberos, médicos, ¿ok?
protección civil. Son causales de impedimento para cumplir con el servicio electoral tener alguna limitación física, mental, de salud o legal, que así lo determine ser candidata o candidato. Un candidato o candidato puede ser integrante del servicio electoral. Imagínate tú. Eso lo dice. Y tiene lógica, ¿no? Y tiene lógica. No puedes estar brindando servicio electoral y eres un candidato a concejala o no lo puedes hacer. El artículo 53 dice: las personas seleccionadas para cumplir el servicio electoral que no se presenten ante las instituciones que correspondan dentro del plazo establecido y sin causa justificada serán sancionadas con el pago de una cantidad de 10 a 50 unidades tributarias en la forma que prevé el reglamento. Ok. Entonces, quería traer a colación el tema del servicio electoral por el tema de la corresponsabilidad. Como esto es de participación y democracia y soberanía, saber que si nosotros quedamos escogidos en ese servicio electoral, es de carácter obligatorio y tiene un principio de corresponsabilidad. ¿Ok? Aquí, ¿cuáles son las sanciones? Bueno, quisimos ahí establecerlo. Adelante. Ok, hablábamos de las auditorías, ¿correcto? Que son procesos que se presentan postelectoral. Ya hicimos nuestro proceso de votación y tenemos auditorías en todo el proceso del cronograma. Nosotros trajimos aquí la mención. Tenemos auditorías para el registro electoral, es decir, para saber si ese censo, ese grupo de personas están en esos estados, están vivas, no están muertas, no están duplicadas, porque hay veces que duplican cédulas también, ¿correcto? Entonces, los representantes de los movimientos con fines políticos, de las organizaciones con fines políticos, están ahí para auditar el registro electoral y firman su acta diciendo: mira, sí, estamos de acuerdo, este registro electoral cumple con los principios, estamos de acuerdo. Ellos tienen la participación. Tenemos otro del software de la máquina de votación. Ahí participan expertos de las universidades, de la UCB, de la Bolivariana, de la UCAP, para saber si el software, que son los programas, ¿okay?, están en sintonía, si no están amañados, si no están parametrizados para que den unos resultados y no otros. ¿Ok? Tenemos un proceso de auditoría en la configuración de las máquinas de votación. Esa configuración se refiere a que sea de tal circunscripción, que tenga esta población, que esté en cero, que no tenga 100 votos ahí, calecas, tú sabes, cuando le das a la cosa ya esté en sintonía, y eso también es firmado. Tiene auditoría de datos electorales, ADES, fase 1, eso es más técnico. Los cuadernos de votación, que es donde tú firmas y colocas tu huella, ¿ok?, que es la expresión de ese catastro electoral. Es la mesa número 2 del Centro de Votación República del Ecuador de la Parroquia San Juan. Ahí tiene que estar en ese cuaderno los que viven en esa zona. No pueden estar los que viven en la Florida o en la Parroquia Recreo. Entonces eso también es auditable. Tenemos el software de totalización, la infraestructura política electoral, quiénes son los partidos políticos, cómo se llaman, quiénes son regionales, la producción de la máquina, el predespacho, la puesta en cero de los centros nacionales de totalización, el tema de telecomunicaciones, verificación ciudadana, comunicaciones, verificación ciudadana fase 2, datos electorales. Como ven, esto es un área también, así como les digo, de registro civil. Esto es todo un área específica para poder comprender qué elemento estamos diciendo que está transparente, que está completamente operativo a través de las auditorías. Pero el principio de las auditorías, no puede haber auditorías sin representantes de organizaciones con fines políticos, porque ¿qué sentido
es revisarnos nosotros mismos, entre nosotros mismos, ¿no? Y cada uno de esos procesos están siendo refrendados por actas y documentos que se le da una copia a ellos, además, a las organizaciones con fines políticos. ¿Ok? Ok, adelante. Bueno, esto es una ruta electoral donde nosotros hemos tenido 33 procesos electorales. Yo los voy a leer rapidito y ustedes hagan memoria. Tuvimos uno en el 99, ¿verdad? Que fue el referéndum para la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Eso está impreso? Esa hoja. Para yo irla leyendo aquí porque es necesario el uso de la tecnología. Ok, vamos viendo este gráfico, ¿no? En el 99 tuvimos referéndum para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y luego las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. En el 2000 tuvimos la renovación de los poderes, ¿recuerdan? Tuvimos nuevamente una elección presidencial, parlamentaria, regional, municipal, legisladores regionales, más juntas parroquiales. Después, en el 2004, tuvimos elecciones regionales y municipales, referéndum revocatorio 1. ¿Dónde está el material de Johnny? ¿Dónde estaba la ayuda a memoria de todos lados? Ok. Tenemos para el 2005 unas parlamentarias. Ok. Y tenemos para el 2007 el referéndum de reforma constitucional. En el 2008 tuvimos otro proceso regionales y municipales. En el 2009 referéndum, el aprobatorio de enmienda constitucional. El 2010 el parlamentario, 26 de septiembre. Regional, Amazonas y Guárico. Y municipal, 11 alcaldías y todos los consejos municipales. En el 2012, presidenciales y regionales. En el 2013, presidencial y municipal. En el 2014, tuvimos municipal, municipio San Diego y San Cristóbal. En el 2015, parlamentarias. En el 2017, regionales con los gobernadores, municipios, alcaldes y electores. En el 2018, nuevamente presidencial, regionales para el Consejo Legislativo, municipal, consejos municipales. En el 20, las parlamentarias. En el 21, regional y municipal. En el 22, regional, 9 de enero, extraordinaria, gobernación en Barinas. En el 23, referéndum consultivo, defensa del Executivo. El 24, las presidenciales. Y ahorita el 25, parlamentarias, regionales de gobernación y legisladores y municipales. ¿Ok? Más las consultas a las cuales hacíamos referencia. Yo solamente quería, aquí hay una ayuda a memoria, pero por razones de tiempo, de más o menos el contexto en que se llevó a cabo cada una de esas elecciones. ¿Ok? Solamente quiero, por ejemplo, en el caso del 2005, elecciones parlamentarias, el 4 de diciembre de 2005. Antes de las elecciones parlamentarias del 2005, la oposición venezolana ya consideraba la abstención como una estrategia política para enfrentar al chavismo, que fortaleció tras el referéndum revocatorio de 2004. Extendía su dominio en el país. Aunque las encuestas, incluso las vinculadas a la oposición, le daban una ventaja abrumadora al oficialismo para obtener su mayoría absoluta en el Parlamento, la oposición decidió retirarse de la contienda unas semanas antes. ¿Ustedes recuerdan eso? En el año 2005. Ok. Su principal argumento fue la falta de confianza en el Consejo Nacional Electoral. ¿Eso les suena
familiar. Esto es en el 2005. ¿Qué dijeron ahorita en el 2025? Es como el mismo discurso, se parece igualito, ¿verdad? Ajá. Y las máquinas de votación sí presentaron pruebas. No presentaron pruebas y dijeron, nos retiramos. Los resultados, el MBR y los aliados ganó todos los escaños de la Asamblea Nacional, 167 curules de la Asamblea Nacional, y la participación estuvo rondando en el 32% del padrón electoral. Principales actores, ganador el pueblo patriótico, perdedor la oposición que se autoexcluyó del poder legislativo por 5 años. Y así vamos a ir revisando, como les digo, hay muchísimos elementos, solamente el 2007. Vamos a revisar la actividad acá, en el 2007. ¿Ok? Referéndum constitucional. ¿Ok? ¿Qué pasó? Era un proceso de referéndum para la reforma constitucional 2007. ¿Lo recuerdan? Ok. ¿Qué se dijo? Este referéndum constitucional del 2007 fue convocado por la Asamblea Nacional a solicitud del presidente Hugo Chávez Frías. Su objetivo principal era modificar 69 artículos de la Constitución del 99 para facilitar la aceleración de los cambios institucionales impuestos por su programa de gobierno, orientado a establecer el socialismo del siglo XXI. Resultado, la reforma fue rechazada por el 50%, 50.7% dijo no, frente a 49.29% que dijo sí. ¿Cuáles fueron los primeros actores? Sí, a favor Hugo Chávez Frías y el PSV, recién fundado. Y no, en contra, estudiantes universitarios, partidos opositores y disidentes del chavismo. Aquí vemos un proceso eleccionario donde los factores de gobierno no quedaron ganadores. Y el árbitro, como son el Consejo Nacional Electoral, adelantó el proceso electoral y dijo, no, esta reforma electoral no va. Entonces, lo que quiero llamar, y pudiéramos quedarnos aquí otra hora más, ¿por qué? Porque hemos tenido la capacidad de ser testigos de todo este proceso político del sistema político venezolano, de todos estos procesos eleccionarios. Más sin embargo, tenemos una narrativa donde tenemos un proceso dictatorial, de exclusión, donde no participamos, donde el ente árbitro del Consejo Nacional Electoral está parcializado, no respeta los resultados, donde una narrativa que no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna prueba, ¿verdad? Más allá de asaltar el gobierno y de una finalidad de carácter público. Y uno como representante de un órgano que es el que va a dar la estabilidad democrática, porque somos nosotros a través de la promulgación de los resultados y el respeto de los resultados el que dice quién va a conducir los designios del Estado venezolano, el que tiene la mayor responsabilidad. Ciertamente el Consejo Nacional Electoral ha sido atacado en todos estos procesos. Donde la oposición ha perdido, ha sido atacado sus trabajadores, sus instalaciones, su nombre, ha sido completamente desdeñado. Más sin embargo, quiero que sepan, vamos a continuar adelante. Hay unos logros de estos años que nosotros hay muchos más, pero para sintetizar el trabajo metodológicamente vemos que hay una profundización de la democracia en lo político, hay una expansión del sufragio, 33 eventos electorales en 26 años. Se eligió el primer gobernador en la Guayana Esequiba, ¿ok? Hubo una incorporación de la veeduría electoral. ¿Quién ha sido veedor electoral aquí? No hemos tenido. En lo tecnológico ha habido una modernización y tecnificación del sistema electoral.
el voto biométrico, la autentificación de los votantes a través de su huella dactilar, garantizando el principio de un elector un voto. ¿Okay? Auditorías continuas en cada una de las fases, preelectoral, electoral y postelectoral. Las garantías constitucionales y legales, tenemos que los pueblos indígenas tienen derecho al voto en procesos electorales y tienen representación en la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución. Hay una representación paritaria de los individuos para la representación de cargos, más sin embargo eso hay que afinarlo más. Ahorita tenemos más varones que hembras dentro de nuestra estructura, pero no es porque no hay un principio de paridad, y eso nosotras las mujeres debemos de revisar en muchas oportunidades los liderazgos que hay veces tenemos y cedemos, ¿ok? Y eso es otra discusión sobre nuestro sistema patriarcal y por qué nosotros, si sabemos que tenemos el liderazgo, tenemos diferencias entre nosotras mismas, preferimos que un caballero represente cuando sabemos que somos en muchas oportunidades, conjuntamente con los hombres, no voy a excluirlo, pero en muchas oportunidades los liderazgos los llevamos las mujeres en el territorio. Y eso es una realidad, eso no lo estoy diciendo yo porque se me ocurre aquí, sino que es el día a día de la movilización de nuestro poder popular. ¿Ok? Elevación del poder público del Estado. En cuanto a la estabilidad política y social, ha habido una democratización del ascenso a los centros electorales, una implementación de mecanismos para facilitar el voto a personas con discapacidad, como el voto asistido y el sistema braille en las máquinas de votación, cuando hay una discapacidad visual, ampliación del ámbito de acción, extendiendo a referéndum, consultas populares y elecciones de sindicatos, gremios y otras asociaciones de la sociedad civil. Lo que les decía en materia de participación y acompañamiento de los otros procesos. Adelante. ¿Cuál es el desafío del poder electoral ante el escenario político actual? Bueno, muchísimo. Y uno de ellos es poder tener organizado, que ya existe, pero de manera más orgánica, la presencia del poder electoral en los territorios. Ese es mi criterio, humildemente es mi opinión. Considero que ese ejército de hombres y mujeres que tenemos en función de esa comisión electoral, hay que abrazarlas, hay que conducirlas, hay que puntualizarlos. Ellos están y están cumpliendo su función. Y hay que profundizar un poco más en su organización. Adelante. Bueno, algunos anexos, la función del servicio electoral, ya lo estuvimos leyendo, y esto es lo que llaman la herradura, ¿ok? Que es la confianza, compromiso y transparencia en los procesos electorales. Este es el proceso de instalación de las mesas electorales, que se hacen en un día anterior. Los miembros de la mesa presentan sus credenciales a los efectivos del Plan República, reciben la caja del material electoral y la maleta con la máquina de votación. El operador del sistema integrado instala la máquina de votación e imprime los reportes de configuración, diagnóstico y código. Abren la caja del material electoral y chequean que su contenido esté completo según lo indicado en el acta. La secretaria o secretario inicia el llenado del acta de la instalación y la recepción del material, da fe de que todo está bien. Si no está bien, también hay unas actas ahí que firman diciendo que faltó esto o faltó aquello. Y dejan la máquina de votación ya instalada, guardan el acta y el resto del material electoral en la caja, cierran con la etiqueta indicada y dejan la máquina de votación instalada, apagada y conectada a la fuente de electricidad para el proceso de elección del día siguiente. Adelante. Y aquí la herradura, comúnmente conocida por nosotros, ¿correcto? Donde tú presentas tu cédula de identidad, te activas con tu huella dactilar, te abres, pasas a votar, luego colocas tu papelito en la caja, pasas por el cuaderno de votación, colocas tu huella dactilar en el cuaderno, te entregan tu cédula de identidad, tu documento de aquí, y ya terminas con el acto de votar. Adelante. Bueno, en Venezuela tenemos el mejor sistema electoral del mundo y el más democrático.
Estas son palabras de nuestro presidente Elvis Amoroso. Y bueno, les doy muchísimas gracias por participar en estos espacios. Creemos que en materia electoral, el Poder Electoral debe tener un contacto directo con el Poder Popular y, bueno, nuestro aporte está dirigido para construir el discurso desde los derechos humanos, ¿okay? Y en este caso, los derechos políticos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a Aura Rosa por esta clase magnífica, súper nutrida, bastante información, ¿verdad? Menos mal y gracias a Dios todavía queda colgada en YouTube. La pueden volver a ver a veces que consideren necesario. Y yo sé que ella también la va a ver. Y va a ver que le faltó. Pero te prometemos que vamos a hacer una segunda parte en cualquier momento y vamos a tratar de llevar esta información a las comunidades, porque además ellos tienen la responsabilidad de multiplicar la información en sus consejos comunales, en sus comunas, y pues el compromiso es que esta información pueda llegar al territorio, que todo el mundo pueda manejar esta información. Entonces, bueno, con esto cerramos esta clase y muchas gracias, un aplauso nuevamente.